estuvo en una reunión en el norte de Brasil, este Congreso Nacional de los Trabajadores Brasileños, con invitados de todo el mundo. Me parece que bien vale la pena hablar con Germán de la situación, por un lado, en el Brasil, su participación allí, pero también todo esto que está vinculado al sector de la minería y las noticias de los últimos días en torno a ese tema. Pero bueno, primero los saludamos. ¿Cómo estás, Germán? Un gustazo enorme volver a saludarte después de tanto tiempo. Alicia y Miguel aquí. Hola Miguel, hola Alicia, la verdad que sí, un placer volver a estar con ustedes. Radio Tanto Universidad tiempo. Que tantas alegrías Sí. me trajo. ¿Cómo andás? Tanto tiempo. Te vemos en las redes y bueno, y ahí te encontramos. Sí, bueno, un saludo a toda la audiencia, a toda la gente de Misiones y bueno, a mi querida Universidad Nacional de Misiones, que fue la que me formó un poco en la política y en la pasión esta de defender los intereses del pueblo. Germán, bueno, vos ahora estás trabajando en el sector minero. Contame un poco de esta pertenencia tuya a la Federación Sindical Mundial y, bueno, esta presidencia de la Unión Internacional Sindical de Metalúrgicos y Mineros. Bueno, sí, a nivel internacional, la Federación Sindical Mundial es una de las agrupaciones sindicales que más tiempo tienen, una de las históricas, con reconocimiento dentro de la OIT, y bueno, con un claro perfil clasista. Entonces, bueno, el sindicato donde actúo yo, que es ASIGEMIN, que es el sindicato del personal jerárquico, profesional y técnico de la actividad minera, estamos afiliados a la Federación Sindical Mundial. Desde ahí desarrollamos nuestro trabajo internacional, nuestra solidaridad internacional, y dentro de lo que es la Federación Sindical Mundial, es decir, esta misma se organiza a través de las UIS, que son la Unión Internacional Sindical, que bueno, eso es por rama, ¿no es cierto? La Federación Sindical Mundial se compone por 11 UIS, y bueno, a nosotros nos toca presidir la de metalúrgicos y mineros. Así que en un congreso que se organizó el año pasado en Buenos Aires, ahí la presidencia se le otorgó a nuestro sindicato, y bueno, nuestro sindicato decidió ponerme a mí al frente de esa tarea. Germán, y si tuvieras que describir el sector, ¿cuál es la realidad que está atravesando este sector de trabajadores en este contexto, además, el que estamos viviendo? Bueno, ahí deberíamos parcializar el diagnóstico, porque una situación es la que se vive en nuestro país o países similares, y otra cosa es en el resto del mundo. O sea, la minería como actividad es una actividad tan histórica como la humanidad misma, ¿no? O sea, desde los albores de la constitución de las primeras civilizaciones se utilizó la minería. Eso desde luego ha ido modificando, se ha ido transformando, pero es una actividad que ha estado presente en todos los procesos de avance de nuestra civilización. Sin duda que en los últimos años se ha transformado en una actividad polémica, sobre todo por los grandes errores, por así decirlo, que cometieron las empresas que desarrollaban la minería a principios del siglo pasado, a mediados del siglo pasado, y esa actividad ha ido modificando. Sin duda que ha mejorado esa actividad en cuanto a las condiciones en las que se desarrolla, pero lejos está de ser la actividad que necesitamos la clase trabajadora en la Argentina y en el mundo. O sea, hay que seguir fortaleciendo los sectores de los trabajadores dentro de la actividad minera y los sectores de las comunidades donde se desarrolla la minería, y quitarle un poco de peso a esas empresas monstruos, esas multinacionales que son las que las llevan adelante, a veces con muy poco control de los estados, ¿no? En la Argentina una cosa fue la minería de principios de este siglo, donde el Estado intentó estar un poco más presente, creando organismos de control, poniéndole un cierto porcentaje a las regalías mineras, pero bueno, en el escenario actual eso está en retroceso, y los poquitos avances que habíamos tenido en esa discusión, bueno, ahora los estamos perdiendo y vamos en retroceso, ¿no? O sea, la reciente quita de retenciones de la actividad minera argentina es un gran golpe para las provincias, para las comunidades donde se desarrolla la minería, y es una política que lo que fomenta es el extractivismo sin control y en beneficio del gran capital concentrado internacional. Germán, hace pocos días nada más hubo un encuentro muy grande ahí cerquita donde vos estás, en la provincia de San Juan, un encuentro de minería vinculada casi exclusivamente con el cobre, ¿no? Un mineral de alta demanda en todo el mundo aún, y por ejemplo el principal ingreso internacional que tiene Chile, el vecino país.
¿Qué se dice de eso en el ambiente del sindicato? ¿Cómo se ven este tipo de encuentros? Bueno, ese fue un encuentro en el cual nosotros como sindicato fuimos a escuchar, fuimos a ver de qué se trataba, pero lógicamente esos encuentros son para los empresarios, son para las empresas. La realidad es que el tema del cobre lo que amerita es un gran debate nacional, porque la necesidad del cobre para el desarrollo industrial de la Argentina es importantísimo, pero bueno, si ese cobre se lo va a quedar a la Argentina es una discusión, si ese cobre va a ir para abastecer las industrias ya desarrolladas y las que nos someten a nosotros como país de otros países es otra discusión, y sobre todo, ¿qué le va a aportar a nuestros pueblos esa extracción de cobre, ¿no? Después también hay una gran mentira que es esto del boom minero, eso no va a existir nunca, las capacidades técnicas de explotación que tienen las principales empresas que hoy existen en el mundo no dan para que exista ese boom minero. Además, ese boom minero atentaría contra los propios intereses de esas empresas que son las que regulan el precio de los metales a nivel internacional. Entonces, para poner un ejemplo, el oro. El precio del oro lo manejan 3 o 4 corporaciones que son las que deciden qué cantidad de oro se extrae o no del mundo. Entonces, claro, en función de eso van manteniendo los precios del oro. Entonces, no le serviría a estas empresas que extraen oro sacar grandes cantidades, porque eso llevaría a una baja del precio y por lo tanto disminución de su ganancia. Entonces ese boom minero no va a existir. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de que esa explotación minera sea controlada y con un rol mucho más activo del Estado, que en el escenario actual en que se encuentra en Argentina, eso sabemos, va a ser muy difícil. Germán, decías, una cosa es mirar un poco lo que pasa en la Argentina, ¿y qué pasa en el resto del mundo? ¿Qué se pudo ver en ese encuentro del que vos participaste en relación también a las condiciones laborales, a cómo se posicionan los trabajadores también en el resto del mundo? Bueno, es interesante el trabajo que nosotros estamos haciendo en materia internacional, porque estamos recabando información que por ahí antes era muy difícil acceder, y lo que nos encontramos nosotros es que las empresas que explotan los minerales en la Argentina o en Sudamérica son las mismas que están en Norteamérica y las mismas que están en África y las mismas que están en Oceanía. O sea, y cuando nosotros analizamos esas empresas, por darte un ejemplo, Newmont o Barrick o BHP, que son los monstruos de la minería mundial, esas empresas tienen estándares de producción, estándares de cumplimiento de trabajo, estándares de calidad, o sea, está todo estandarizado con normas internacionales o criterios internacionales de la compañía. Ahora, cuando vamos a la parte laboral, empezamos a encontrar ahí algunos desfasajes que lógicamente benefician a los países centrales y perjudican a los periféricos. Caso de Newmont, tenemos un estudio muy fino. Para darte un ejemplo, yacimientos como el de Red Chris en Canadá, la masa salarial de esa mina alcanza casi el 40% del costo de la empresa, y en la Argentina no llega al 12%, ¿sí? Sin embargo, los costos de producción son los mismos. Entonces, bueno, estamos generando actividades, iniciativas que por lo menos nos lleven a discutir esos temas con la compañía. ¿Qué pasa con el empleo minero en la región de Cuyo? ¿Es un sector de la industria o la producción altamente demandante o es bajo demandante de mano de obra, especialmente de la no tan calificada? Tiene sus fluctuaciones, depende también en la etapa en la que están los yacimientos. Un yacimiento en construcción ocupa una determinada cantidad de mano de obra por ahí no tan calificada. Después los yacimientos, cuando ya están en su etapa de producción, sí se concentran en una mano de obra un poco más calificada, ahí donde entramos nosotros, nuestro sindicato, ahí tenemos el fuerte. Pero también, digamos, lo que más se visualiza cuando hay un yacimiento en explotación es lo que puede beneficiar a las comunidades locales, es decir, pequeños emprendedores, pequeñas empresas, proveedores que abastecen a esa industria minera. Lamentablemente, con el esquema del RIGI y con el modelo que está propiciando este gobierno, eso se cae, porque si bien el Estado no estuvo muy presente anteriormente, tenía alguna normativa donde a estas multinacionales se les exigía
que determinado porcentaje de sus proveedores fueran de la comunidad local, que determinado porcentaje de la mano de obra sea mano de obra local, ¿no? Entonces eso se va perdiendo, eso se está desdibujando, y sin duda que vamos a un esquema donde los trabajadores y trabajadoras la vamos a ver pasar y nada más. O sea, Claro. Ese tan ansiado derrame del que nos hablan no se va a visualizar con el esquema que se está proponiendo en este momento. ¿Y qué pasa con las comunidades? También un poco hablabas esto, ¿no? Los trabajadores lo van a ver pasar, y las comunidades que van a cargar con los costos ambientales de esos emprendimientos. Bueno, ese es un debate interesante. La verdad que yo me encuadraba hace algunos años en una militancia ambientalista donde, bueno, claramente nos oponíamos al desarrollo de la megaminería. Después, a medida que hemos ido conociendo, teniendo la oportunidad de visitar los yacimientos, la verdad es que, como toda actividad humana, produce contaminación, eso no hay duda, como toda industria produce un impacto en la naturaleza y sobre todo visual, ¿no? Porque ahí se produce un impacto visual enorme, pero bueno, ahí la sociedad tiene que entrar en un debate si la necesita o no la necesita la minería. Entonces, en función de si la necesitamos o no la necesitamos, bueno, ¿qué tipo de minería vamos a desarrollar? Yo creo que la discusión tiene que ser eso, ¿qué modelo minero es el que necesitamos? Yo creo que no hay duda que se necesita actividad minera, el tema es qué modelo es el que vamos a desarrollar. Y en ese qué modelo, bueno, implica discutir muchas cosas, implica discutir los minerales estratégicos para el desarrollo de la nación. Fíjense que la minería en la Argentina actualmente se rige por el Código Minero de la época de Sarmiento presidente. O sea, los minerales estratégicos de esa Argentina no son los mismos que los de ahora. Entonces, es necesario discutir una ley nacional de minería y, bueno, y ahí sí, discutir el rol de las comunidades, qué se van a beneficiar, porque la realidad es que hoy, donde se desarrolla minería, las comunidades se ven beneficiadas, pero provisoriamente. ¿Sí? Cuando esos yacimientos cierran y se van, bueno, las comunidades vuelven a su historia, ¿no? Entonces, ese es el modelo minero que nosotros no queremos. Por eso consideramos que el Estado tiene que estar mucho más presente, y presente en qué, no solo en controlar, sino en generar un cuerpo de normas, de leyes que les garantice a esas comunidades, bueno, después trabajo luego de que se van los yacimientos mineros, es decir, estas empresas estén obligadas en invertir en el desarrollo de industrias alternativas a la minería, o en la industria agrícola, o en la industria de pequeños productores ganaderos. Bueno, es decir, que más allá de la minería se genere una actividad económica que puede ser financiada por la minería, ¿sí? Y después todo lo que es el impacto ambiental, y bueno, y sí, nosotros ejercemos controles, tenemos los comités mixtos de seguridad, donde estamos atrás de todos esos temas. Cuando identificamos que hay cosas que no hacen bien, las denunciamos. Venimos de recientes denuncias en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Cruz por yacimientos con mal manejo del cianuro, y bueno, atrás de esos temas también estamos. Claro. Te traigo de nuevo al encuentro que se hizo en Salvador de Bahía. Uno de los temas de ese encuentro es el impacto de las nuevas tecnologías en el ámbito laboral. Brevemente, ¿qué te parece que fue lo central de ese debate? Bueno, fue un debate disparador, porque en realidad fue un seminario internacional que se hizo en el marco del Congreso de la CTB, donde, bueno, empezamos a exponer algunos temas. Estamos intentando unificar criterios con respecto a las nuevas tecnologías, porque, bueno, de nada sirve oponerse intrínsecamente a la incorporación de las nuevas tecnologías, porque sabemos que es una batalla que se va a perder. En todo caso, nosotros consideramos que la discusión tiene que ser cómo se incorporan las nuevas tecnologías y qué rol empiezan a tomar los trabajadores en la incorporación de esas nuevas tecnologías. Sabemos que atrás de toda máquina tiene que haber algún obrero que la maneje, que la arregle, que la programe, y si en todo caso una máquina viene a reemplazar el trabajo de 3 obreros, bueno, la respuesta no es echar a los 2 que sobran, sino reducir la jornada laboral y que esos 3 sigan siendo parte. O sea, acá hay 2 visiones contrapuestas, que es por un lado el de los empresarios, del gran capital, que es incorporar tecnología para reducir costo laboral. Bueno, nosotros decimos lo contrario, incorporar tecnologías para que los trabajadores trabajemos menos. Es una demanda histórica del movimiento obrero mundial, y sabemos que incluso el origen de los sindicatos está vinculado a esa discusión. Con la revolución industrial, cómo se aceleraban los tiempos de producción,
entonces era necesario que los obreros trabajaran menos. O sea, es una discusión que ya se dio en la historia, que en un momento la ganamos los trabajadores y es momento de volver a darla y que volvamos a ganar. Germán, bueno, te agradecemos muchísimo la amabilidad de atendernos en esta tarde y seguramente vamos a volver a charlar para recuperar las conversaciones que hemos tenido aquí alguna vez. En los pasillos de la Facultad de Exactas, allá por Félix de Azara. Hace 15 años. Germán, y contanos brevemente, ¿qué tarea cumplís y cómo fue ese paso por nuestra universidad a este sector en particular? Bueno, hubieron etapas previas. Yo cuando me fui ahí de la universidad, en esa época que era un estudiante avanzado de genética y consejero superior, bueno, seguí mis caminos en la militancia, donde se me propuso una tarea nacional en una fuerza política, así que eso me llevó a Buenos Aires. Y luego mi paso breve por Buenos Aires, una ciudad muy difícil, decidí retornar a mi provincia, que es San Juan, y bueno, ahí me incorporé al trabajo en la minería y rápidamente me incorporé al sindicato Asigemín, donde, bueno, vengo desarrollando distintas tareas de formación, colaboración en la parte gremial, y hace ya un tiempo que desempeño la dirección en política sindical, que una de sus tareas es abordar el trabajo internacional, el relacionamiento con los otros sindicatos. Así que, bueno, ese es un poco brevemente lo que recorrido. Germán, mil gracias. Bueno, gracias a ustedes por interiorizarse e interesarse en lo que es la minería. La verdad que es un tema complejo, no es simple, pero si lo abordamos entre todos podemos llegar a conclusiones que aporten a todos los sectores. Muchas gracias, un abrazo. Gracias a ustedes, saludos. Germán Chávez Armendariz charlando con nosotros entonces, a propósito inicialmente de esta presencia suya en el 6º Congreso de la Central de Trabajadores de Brasil. Más de 20 países participaron de esta convocatoria que finalizó el 9 de agosto, este fin de semana, en Salvador de Bahía, bueno, fue como presidente de la Unión Internacional Sindical de la Metalúrgica y Minería, ¿no? Nos estamos dando como algunos gustitos para conversar con gente que pasó por nuestra universidad. La semana pasada hablábamos con Emiliano Campo, egresado, el doctor Emiliano Campo, desde